llamaron tierra seca, sí, y dijeron tú no vas a producir. Y con mi alma quebrantada al altar me dirigí. No se oía mi voz, pero mi corazón sí. Como la vara de Aarón en el altar reverdeció. Reverdecerás, reverdecerás. Lo que se secó, lo que se murió, lo que el enemigo destruyó, reverdecerá, reverdecerá. Nancy López por aquí. Me llamaron tierra seca, sí, y dijeron tú no vas a producir. Con mi alma quebrantada al altar me dirigí. No se oía mi voz, pero mi corazón sí. Como la vara de Aarón en el altar reverdeció. Tú reverdecerás, reverdecerás. Lo que se secó, lo que se murió, lo que el enemigo destruyó, reverdecerá, reverdecerá. Como la vara de Aarón en el altar reverdeció. Tú reverdecerás, reverdecerás. Lo que se secó, lo que se murió, lo que el enemigo destruyó, reverdecerá, reverdecerá. Como me viste entrar, no me verás salir. Como me viste llegar, no me verás ir. Algo Dios hará a mi favor. Como me viste entrar, no me verás salir. Como me viste llegar, no me verás ir. Porque algo Dios hará a mi favor. Como me viste entrar, no me verás salir. Como me viste llegar, no me verás ir. Algo Dios hará, 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 algo Dios hará. Como la vara de Aarón en el altar reverdeció. Tú reverdecerás, reverdecerás. Tu matrimonio reverdecerá, tu ministerio reverdecerá, y lo que estaba seco reverdecerá, y lo que estaba muerto resucitará. Oh, tu matrimonio reverdecerá, tu ministerio reverdecerá, lo que estaba seco reverdecerá, lo que estaba muerto. Tendrás la cobertura de quien te aconseja. Dígale que tiene a la par, tendrás la cobertura de quien te aconseja. Y hoy está de moda eso de las coberturas, que quién es tu cobertura, que si ha viajado, que si no ha viajado. Eso no es importante. Lo importante es cuánto conozca a Dios y cuánto Dios le hable a él.
Y de esa forma usted va a saber que usted está bien en una iglesia, en un ministerio. Porque esa persona que usted le está pidiendo consejo busca la presencia de Dios. Y vamos a ir a Proverbios 4:13. Habla el primer texto bíblico acerca de el consejo y dice: guárdalo, retén el consejo, no lo dejes. Habla cuando te dan un consejo, usted qué tiene que hacer, retenerlo. Usted guarda las cosas de valor en un lugar importante, ¿verdad? Tiene candado, tiene su puerta exterior, tiene candado, tiene una puerta en el centro de su casa, pero usted tiene un cofre. ¿Cuántos tienen un cofre? Y si no, pues yo sé que lo va a tener, porque va a tener cosas importantes. Entonces uno guarda sus cositas importantes en algo que es importante, que usted sabe que no se lo van a robar. Y hasta uno lo cuida de la familia. ¿Cuántos tienen familias especiales? De eso trata este pasaje de Proverbios 4:13, de que guardemos en una cajita muy especial lo que nos dicen. Y hay gente que pide consejo para que le convaliden su acto y sus hechos. ¿Cuántos conocen de ese tipo de gente? Hay gente que pide consejo cuando ya tiene comprado el boleto para Estados Unidos. Hay gente que pide consejos y ya renunció del trabajo y entonces quiere emprender. Y ya renunció y pide el consejo. Ya está haciendo los 15 días. Entonces muchas veces nuestros consejos, la forma que nosotros pedimos consejos es para que se acomode a nuestra realidad, a nuestras emociones. Pero la Biblia dice que el consejo de Dios permanecerá. Hay otros salmos que dice que los príncipes se levantan, hacen consejo contra Jehová, contra su ungido, pero eso no prevalecerá. ¿Cuántos lo saben? Solo el consejo de Dios prevalecerá, solo la voluntad de Dios, solo los pensamientos de Dios permanecerán. Entonces dice que tenemos que guardarlo porque esa es nuestra vida. En la otra versión dice, es retener es soportar un ataque. Aférrate a la instrucción, no la dejes escapar, cuídala bien que ella es tu vida. En la 1960 habla acerca de dos términos, dos palabras. Retener es soportar un ataque. Guardar, un simple verbo, pero retener es más allá. Y en hebreo la palabra consejo significa propósito, designio. Escuchar el consejo nos hace prudentes. Un consejo puede llegar a ser una profecía y la Biblia dice que no debemos de menospreciar las profecías. ¿Cuántos lo saben? Proverbio dice que no debemos de menospreciar los consejos. Y aquí hacía una lista de, yo sé que hay más, de consejos que dieron nuestros antiguos hombres de fe. ¿Y sabe cuál fue uno de los consejos? Aquel hombre, profeta, que le dijo, dame la única torta. ¿Cuántos se recuerdan? Jehová, Dios Padre, le dijo al hombre, no te vas a morir de hambre. Yo le he dado la orden a alguien que es palmado para que te bendiga. Diga, alguien me va a decir.
Usted está esperando al millonario. Usted está esperando al que se baje de la camionetona. Pero en la vida no es así. Entonces Dios le dijo, controlate emociones porque yo ya tengo a alguien. Y Dios le tuvo que hablar a esa mujer en su conciencia para prepararla. ¿Cuánto Dios nos ha preparado? Y aquella mujer no quiso, pero al final cedió, porque ya Dios le había dicho. Te aconsejo que le hagas caso a este hombre porque te puede cambiar la vida. La conciencia es una consejera. Otro consejo, aquel profeta que le dijo, ve y zambúllete 7 veces, aquel general. ¿Cuántos se recuerdan? Le dio un consejo. Él no lo vio bien, pensó que eran aguas sucias o no aguas cristalinas como la de su tierra, pero ese era el consejo. Hay consejos financieros, hay consejos contables, hay consejos de salud, ¿cuántos saben? Hay consejos espirituales. Dios le dijo a Moisés, ve y extiende la vara. ¿Cuántos se recuerda? Y le hizo un ensayo, una pruebita. Mira, primero quítate los zapatos, como los japoneses o los suizos. ¿Cuántos saben esas culturas ultra desarrolladas? Entonces, quítate los zapatos porque este lugar que estás pisando es santo. Tenés que saber la diferencia. Y encendió un fuego, una zarza, evidencia de poder, y le dijo, tira la vara. Y ya usted sabe qué pasó con la vara. Y ya después, cuando estaba en problemas, en Éxodo 17, que le tocó abrir el mar, ¿sabe qué pasó? Le tocó utilizar la vara. Entonces, después la vara también se come a las otras serpientes de los egipcios, pero Dios siempre nos habla qué es lo que debemos de hacer. Encontramos a otro profeta que llega un profeta al segundo piso de un rey del palacio y le dice, golpea, yo ya estoy viejito, pero te voy a hacer el último acto profético. Golpea, lanza el arco. No, ese golpea, le dijo golpea. Golpea. ¿Y qué pasó? Él golpeó solo 2 veces. Estás cansado, muchacho, le digo. Si hubiese golpeado 4 veces, tus enemigos no se te hubieran levantado. Nunca. Vas a ganar la mitad de tus batallas, pero también vas a tener derrotas. Porque nosotros a veces dudamos de los consejos que nos dan. Dudamos de la palabra de Dios. Y el mundo espiritual es más real que el mundo material. ¿Cuánto lo sabe? Y si usted ignora eso o quiere desconocer eso, usted va a tropezar muchas veces. Proverbios 8. ...33 habla acerca de escuchar la instrucción. Y hago una pausa para decir acerca de los que no escuchan el consejo. Hablé acerca de los que quieren consejo acomodado. Hablé acerca de los que cuentan medias verdades. Es que tengo un problema. Mi jefa me quiere correr. Ajá. ¿Y por qué te quiere correr? Es que me tienen envidia. Ah. Es destacado. Sí, me tienen envidia todos mis compañeros.
Entonces, ya mi jefa me quiere correr por eso. También la gerente me quiere correr. ¿Y qué pasó al final? Y uno le dice, usted ore por esa gente que se le está levantando. Hijos del diablo, ¿cuántos hemos dado esos consejos? Y en resumen, ¿sabe cuál es la verdad? Que el muchacho se metió con la jefa. O se metió con la gerente o con la de contabilidad. Entonces ella viene a pedir consejo a su mamá o a su pastor. Y uno le da medio el consejo porque no sabe la verdad. ¿Cuántos están conmigo? Entonces los consejos con medias verdades van a ser medios consejos. Y hay gente también, tercer aspecto, que te pide consejos existencialistas, como ¿qué voy a estudiar? Y realmente cada quien decide qué va a estudiar. Eso es vocación. Hágase un test vocacional, un psicólogo vale $20. ¿Con quién me voy a casar? ¿Cuántos han tenido esas consultas? Entonces, si le dice que se case con la otra y se casa con la otra, le va a pasar echando la culpa al pastor por 50 años. Entonces, yo por eso ya no doy consejo. Tire la moneda, le digo yo. Haga el urín y el tumín. Porque la gente siempre le quiere echar la culpa al otro. Como decía nuestra pastora, ahorita que está de moda de los que se van a Estados Unidos, yo ya no le digo a la gente que no, porque después me va a echar la culpa por toda la vida y me va a decir, yo hubiese conocido Disney, hubiese conocido la Torre de la Libertad, hubiese sido libre. Entonces ya mi mamá no le da consejo de que si se va o se queda. ¿Cuántos están conmigo? Porque le echan la culpa siempre al pastor o a la pastora. Entonces yo no doy consejo existencialista de que con quién se va a casar, si se va a divorciar, si va a estudiar una carrera, si se va a ir del país. Eso pídale al Señor, ese consejo. Dice la palabra del Señor, atended el consejo y sed sabio, y no los menospreciéis. 11:14 habla acerca de la importancia del consejo, la multitud de los consejos. Y habla donde hay dirección sabia. Donde no hay, dirección sabia, caerá el pueblo. Mas en la multitud de los consejos hay seguridad. En la otra versión, si me la pone. Sin dirección, más simplificado, la nación fracasará. Fracasa. El éxito depende de los muchos consejos, pero ¿quiénes son esos consejeros? ¿Son unos sátrapas, necios, o son gente que tiene valores? Tenemos que orar por Nicaragua para que Dios ponga consejeros sabios, no gente que camine por su propio beneficio. En otra versión dice, cuando faltaren la inteligencia, caerán el pueblo. Mas en la multitud de consejos hay salud. En otro texto bíblico de Proverbios dice que sin profecía el pueblo se extravía. ¿Cuántos lo han leído? Sin consejo el pueblo se pierde. Proverbios
12, 15, habla de cómo ve el necio el consejo, que no admite ninguna amonestación, ninguna advertencia. Proverbios 12, 15. Al necio le parece bien lo que emprende, pero el sabio atiende al consejo. El necio dice, el camino del necio es recto a sus propios ojos. Hay hombres, dice la palabra del Señor, que creen que andan por buenos caminos, pero su fin es camino de muerte. Proverbios 19:20 dice, escucha el consejo y acepta la corrección, para que seas sabio el resto de tus días. Muchos son los planes en el corazón del hombre, mas el consejo del Señor permanecerá. Muchos pensamientos hay en el corazón del hombre. Usted quiere algo hoy, el día de mañana quiere otra cosa. ¿Cuántos son así? Yo sé que hay muchos, pero no importa. Muchos pensamientos hay en el corazón del hombre. Usted quiere una cosa, al día siguiente quiere otra cosa. Apunta algo en su cuaderno, pero usted está pensando otra cosa. Y como ahora somos bombardeados por las campañas publicitarias de Facebook, uno quiere muchas cosas. Y el presupuesto también se nos va en otras cosas, ¿cuántos lo saben? Y dice, mas el consejo de Jehová permanecerá. Siguiente. Y este texto es poderoso. Contentamiento es al hombre hacer misericordia, pero mejor es el pobre que el mentiroso. Apocalipsis 3:18. Jesús nos aconseja a la iglesia. A una iglesia que no puede ver. ¿A cuánto nos ha pasado que a veces no podemos ver? Y es duro, eso es durísimo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado. Estamos hablando que esta es una parábola. Esto debe entenderse espiritualmente. Para que seas rico y vestiduras blancas para vestirte y que no te descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Habla de comprar oro, habla de cambiar las vestiduras, el punto 2. El punto 3 habla de cambiar un comportamiento vergonzoso. Y el punto 3 habla de que limpiemos nuestra forma de ver. ¿Cuántos tenemos que limpiar nuestra forma de ver? Y usted sabe, entre colirio y colirio, que hay diferentes colirios. Íbamos a llamar a nuestra doctora Valia, pero no pudo venir, para que nos diera la diferencia entre todos los colirios. Pero lo poco que yo sé acerca de los colirios es que hay colirios para ojos que se están recuperando de una operación, ¿cuántos lo saben? Para una pequeña enrojecimiento, para otro una infección, ¿cuántos lo saben? Hay diferentes problemas que podemos tener en la vista. Y hay un colirio que es especial para las personas que padecen de glaucoma. ¿Cuántos lo saben? Y las personas que padecen de glaucoma no pueden ver porque es una presión en el ojo, presión. Y
Y voy a poner, por ejemplo, no es que dice la Biblia ahí, que es glaucoma, pero eso es lo que podemos tener como iglesia. Necesitamos un colirio especial, no el que vale 30 Córdoba, no es de manzanilla, es algo especial. Y eso solamente Dios lo tiene. Y la Biblia es clara y dice que las malas compañías corrompen las buenas costumbres. ¿Cuántos lo han leído? En otra versión dice que las malas conversaciones, entre paréntesis, de las compañías corrompen las buenas costumbres. Y tenemos que tener mucho cuidado. Hace poco alguien me invitó a ver una película y yo dije, esta película está mal. ¿Sabe por qué? Porque del inicio al fin se trató de una persona homosexual, obesa, que se había encontrado con otra persona del mismo sexo que lo amó y que murió y que lo amó siendo obeso de 500 libras. Entonces, lo que trataba de penetrar en las mentes de las personas que estaban ahí sentadas es que el amor homosexual existe y que no es por la belleza de la persona. Y lo digo gracias a Dios porque estoy en Nicaragua, porque si estuviera en Holanda, otro país, no puedo decir esto. Y si yo comienzo a hablar en las redes, en YouTube y esto, me sancionan, ¿oyó? Pero gracias a Dios que tenemos una iglesia física, no solo virtual. Y vi a unas personas llorando en el cine. Y yo dije, qué bárbaro. ¿Cómo les vendieron el marketing? De que eso es algo normal. Y muchos llevaron a sus niños de 8 o 10 años tirando el show. ¿Y sabe qué es lo peor de lo peor? Que estos movimientos que son de la élite mundial, de la Agenda 2030, ya ustedes ya saben, le pagan a las editoriales más famosas, millonarias, trillonarias, para que cambien todos los libros desde los años 1800 hasta los que vienen saliendo del 2022 o 23, para que tengan inclusión entre relaciones del mismo sexo. Las películas también, mujeres con mujeres besándose, hombre con hombre besándose, adoptando hijos, adoptando robots, que sea tu madre, que sea tu mejor amigo, que sea tu hermana. Y usted me dirá, hoy vino acelerado. Sí, vengo acelerado porque Satanás está acelerado. Y usted tiene que abrir los ojos conforme lo que dice la palabra del Señor en el 3:18 de Apocalipsis. Porque realmente estamos en los últimos tiempos. Y no voy a decir algunas librerías cristianas o para no perjudicarle su reputación, pero incluso están atacando hasta el mismo material cristiano. Ya Netflix ya hizo su parte porque sabe que tiene que venderle. Son más de 1/3 de personas católicas, cristianas, protestantes en el mundo. Entonces tienen que venderle documentales, información.
Entonces ya va a haber Netflix cristiano. De repente van a ser iglesias Netflix. Que Netflix, pues, presenta los cultos en Netflix. Mire lo que le estoy diciendo, porque ya va a aparecer. Entonces, usted mira a las personas irrespetuosas, irreverentes, con gorra, predicando, con short, pantalones rotos. Y eso es lo normal. Y como viene la generación, es que esa es la iglesia que me gusta a mí. La iglesia de los pantalones rotos. La iglesia de que el pastor tiene 10,000 tatuajes, entonces que se los descubra toditos para que lleguen los tatuados. Yo lo he visto, hermano. Y eso es lo que está vendiendo Satanás. Y aunque usted no lo crea, se está infiltrando aún hasta en las mejores familias y en las mejores iglesias a nivel mundial. Mi hermano Marvin Javier es un fiel testigo de la apostasía previo a la debacle que tuvo España en los años 2000, 2013, 2015. Cómo España estaba próspera y hoy visitamos España y está en la quiebra. La gente tenía hasta 10 champú porque decían, no quiero ir al súper para comprar el champú del mes. Me voy a comprar 10 de un solo. Y me voy a comprar comida para 10 años. Hoy ya no tienen comida para 10 años. Y hoy ya no tienen champú. Compran en sachet como esos que venden de 10 pesos, que usted sabe. Porque ya están experimentando la crisis. Pero después de la crisis vienen los avivamientos. Diga, vienen los avivamientos. Entonces estamos esperando ese avivamiento. Y él me decía, mira aquí cómo es el evangelio. Yo conozco iglesias, he tocado más de 10 iglesias. Y aquí hay iglesias que venden cerveza. Y entonces los hermanos compran y tienen misiones en África. Entonces cuando compran 10 cervezas es para llevarle a los niños pobres de África. ¿Ya me entiende? Clase marketing. Entonces la gente compra un montón de cerveza para ayudar a los niños pobres de África. Estamos viviendo los últimos tiempos. No, y no necesito irme a otro país. En este país hay pianistas, músicos, que andan en su propio bacanal, haciendo y deshaciendo, y no le da vergüenza. Y no lo digo porque ya al final todo el mundo se va a dar cuenta. Pero yo le decía a mi madre, Dios me los pone y Dios me los pone en el camino. Porque me he encontrado muchos que dicen ser pastores y de pastores no tienen nada. Hace poco me encontré a uno que ya le iban a quitar la iglesia, pero el pastor falleció, entonces no le quitaron la iglesia. Y usted mira muchos ministerios que están funcionando, pero están lejos de la presencia de Dios. Están lejos de la voluntad de Dios. Y por eso usted va a ver que en esos ministerios pasan cosas. Y usted dirá, ¿es la misma iglesia de Dios? No, no es la misma. Está adulterada. Y mientras Dios nos permita vigilar, ¿cuántos vamos a vigilar a la juventud? Mientras Dios nos permita cuidar, como dice la palabra del Señor, apacentar pues la grey de Cristo. Le dijo
Jesús, al que le dio las llaves, apacienta mis ovejas, apacienta mis corderos, apacienta mis ovejas. Le dijo 3 veces. Y nosotros tenemos que cuidar. ¿Cuánto vamos a cuidar? Dice la palabra del Señor que las adultas le enseñen a las más jóvenes. Que los jóvenes vean a las otras personas, hermanas, como su verdadera hermana en Cristo. Y tantos consejos que nos ha dado el Señor. ¿Cuántos han recibido muchos consejos? Y quiero decirles para finalizar, cuando usted no escucha el consejo de la persona que usted le está dando esa instrucción, usted le está faltando el respeto a esa persona. Y quiero decirlo seriamente aquí. Yo he dado consejos serios y la persona ha tenido desastre en su vida 2, 3 meses después. ¿Y sabe qué pasa? Uno hace la labor de almohada. Uno hace la labor de terapeuta. Uno le escucha. ¿A cuántos han escuchado llamadas de 1 hora? De media hora. ¿Y sabe qué pasa? Son de pura queja. ¿Por qué? Porque no hicieron caso al consejo. Y yo les digo esta noche, tengamos cuidado de quién nosotros escuchamos el consejo. Y seamos cuidadosos en escuchar ese consejo, porque la toma de consejo es una decisión personal. Y va a surtir efectos negativos o positivos para nosotros mismos y para nuestra propia carne. ¿Sabe qué le dije a una persona que vino a mí? Me dijo, no me venga con quejas. Yo ya le había dicho qué es lo que tenía que hacer. Y de ese tema no voy a volver a hablar. Porque nos piden consejo y creen que uno es payaso. Y hay que ser respetuosos con la persona. ¿Cuántos vamos a ser respetuosos? Si usted va a pedir consejo, trate de cumplirlo, porque usted está respetando a la persona, está respetando a Dios, está respetando a su congregación. Pero si usted no toma el consejo, asuma sus consecuencias y no esté llamando a ninguno de la congregación después para quejarse. Mira, hermano, tengo este problema. Y siempre están viendo a los que tienen bendición o a los que están resueltos en determinada área. Y no es así. ¿Cuántos están conmigo? Y quizá en este tiempo me he convertido menos insensible. Pero es por eso mismo. Hace poco alguien me llamó que tuvo un gran problema. Y yo le digo, no puedo hacer nada. Si esta persona no hubiese tomado la decisión que tomó en octubre, ese problema se lo pudo haber evitado. Y los más entendidos saben de lo que estoy hablando. Pero a veces nosotros pensamos que la decisión que tomamos no va a trascender. Hay decisiones que nos afectan por décadas. Hay decisiones que nos afectan por 2 años, por 5 años. Y sí, Dios nos perdona. Sí, nuestra familia nos ama. Gloria a Dios por la familia. Pero también lastimamos a la familia. Lastimamos a la congregación, si la congregación está involucrada. Así que andemos sabiamente, como dice la palabra del Señor, para con los de adentro y para con los de afuera. Y vamos a dejar a nuestra pastora.
Dios es omnisciente, omnipresente, omnipotente. ¿Sabe que antes de venir al culto estábamos conversando con Claudia y justo estábamos hablando del consejo? Lo cual significa que Dios está en el asunto, que Dios está en el tema. Desde el libro de Génesis, Dios empieza con un consejo. ¿Quién es el primero que lo recibe? Adán y Eva. Aquí está todo el Edén, de este árbol sí vas a comer, de este árbol no vas a comer. ¿Verdad que sí? Finalizamos con Apocalipsis y aquí termina con un consejo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compre. No dice prendas de fantasía. No dice oro laminado. Dice oro refinado, no oro laminado. Oro refinado es un oro procesado. En otras palabras, quien te aconseje tiene que haber sido procesado en el área que te está aconsejando, mayormente. Amén. Si a mí ustedes me piden un consejo de accidente, les garantizo que no le daré el mejor. Pero los que han chocado pueden aconsejar, o los que los han chocado también. Así que no me busque a mí, porque yo he chocado contra mí misma. ¿Y sabe qué? Aquí me encanta esta versión. Dice que te aconsejo que de mí compre oro refinado en juego para que seas rico. Entonces, ¿qué define la riqueza? El consejo. O sea que por no tomar yo el consejo puedo empobrecer. O puedo permanecer pobre, o puedo seguir siendo pobre. ¿Ya? Porque los consejos o te enriquecen o te empobrecen. Por eso el apóstol Pablo decía, yo ando como pobre, enriqueciendo a muchos. ¿Por qué lo decía? Porque ciertamente no les daba dinero, pero el consejo que les daba enriquecía a esos muchos. ¿Y sabe quién quiere Dios que seamos esos muchos? Nosotros, cada uno. Y dice, y vestiduras blancas para vestirte y no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Cuando habla de las vestiduras blancas es procurar andar limpio de conciencia, no es de la ropa necesariamente. Y unge tus ojos con colirio para que vea. ¿Y por qué nos dice que nos pongamos el colirio? Porque a veces hay estorbo en lo que estamos viendo. ¿Y qué tal si nosotros tomamos este texto cuando no podamos ver bien cómo vamos a resolver las cosas y decimos, Señor, pon tu colirio en mis ojos para que yo pueda ver lo que no veo? Y si no quieres que ponértelo tú, dile que le ponga colirio a tu consejero. ¿Ya? Para que el consejero pueda ver lo que tú no ves. Y es más, debiéramos de entender que el consejero, el que te aconseja, es porque tiene colirio en sus ojos primero, para poderte aconsejar. ¿Cuántos están acá? Por el tiempo que es corto, comparto ese mismo versículo que dijo el pastor Alfonso, Proverbios 11:14, porque algo me llamó la atención. Dice, sin dirección, la nación fracasa. ¿Y de qué está hablando? Allá dijo de la riqueza y aquí dice del éxito, ¿verdad? Y el éxito depende de los muchos consejeros. Ahora, usted dice, sin dirección Nicaragua fracasa. ¿Y si yo te digo que no es Nicaragua? ¿Y si yo te digo que la palabra es, vosotros sois nación santa? Pueblo adquirido por Dios, real sacerdocio. Entonces, no se está refiriendo
a la nación de Nicaragua. Se está refiriendo, o no es que no se refiere a la nación, se refiere a la nación, pero metafóricamente se refiere también a nosotros. Nos está diciendo la palabra que sin dirección, yo, que soy la nación santa, puedo fracasar. ¿Qué me hace fracasar entonces? El no tener dirección. ¿Cómo hizo usted para llegar aquí? Le dieron una dirección, si no, no llega. El primer día que hicimos culto, a algunos yo les decía, 1 cuadra para el norte, y fueron a parar allá a la escuela de contadores. ¿Me entiende? Porque no estábamos familiarizados con la dirección. O se fueron sin que se las dieran. Entonces, nosotros tenemos siempre que recurrir a ese consejo que nos va a enriquecer siempre. ¿Cuántas veces vamos a seguirnos equivocando sobre lo mismo? Yo creo que ya es tiempo que esta nueva generación no cometa los mismos errores que cometió la generación pasada. Creo que nuestros padres nos deben a nosotros el hecho que ellos cometieron errores y nosotros los seguimos cometiendo. Pero nosotros creo que le debemos a nuestros hijos. Pero los hijos ya están enjaranados con los hijos que no tienen todavía. Están en deuda, son deudores, porque estamos obligados a multiplicar el consejo. Amén. Qué triste es, iglesia. Yo no sé cuánto, y a mí no me gusta oír las noticias, pero algunas veces las tengo que oír obligatoriamente. ¿Cuántos supieron que un padre mató a un hijo? Porque el padre se estaba peleando con la madre y los 2 muchachitos entraron en defensa de la madre y el padre mató a uno de ellos. ¿Qué hacía esta mujer peleando con un hombre violento? Y no es que aquí nosotros digamos divórciense todos los que están casados y se pelean. Pero estamos diciendo, ¿ya? Cuando ya es imposible llevar la paz, no vayas a la guerra porque vas a morir. ¿Ya? Además, si no entienden por la palabra de Dios, entiendan por lo que le canta José José, que cuando se acabe el amor hasta lo dulce, sabe amargo. Yo les tengo que predicar de las 2 maneras y me entienden más de la última, veo. En verdad, ¿qué hacen 2 amargos que ya se acabó todo? Sacar toda su amargura y agarrarse a machetazo. Por eso es que es necesario recibir el consejo. ¿Ya? Pero ¿sabe cuál es el síndrome que hay hoy? El sabio yoyo. Van a consultar el consejo en yoyo. Yo mismo lo resuelvo, yo mismo sé cómo se hace, yo mismo sé cómo salgo, no necesito de nadie. Entonces su consejero yoyo lo va a llevar donde yo ni siquiera sé. Amén. Finalmente, quiero decirles que es tan importante el consejo que si nosotros de continuo lo pidiéramos, no cometeríamos los errores que cometemos. Miren, y hasta en las pequeñas cosas. Por ejemplo, de repente alguien nos dice, fíjate que quiero que me acompañes al mercado. Y usted dice, está bien. Pero después usted está desde su casa, ay, ¿para qué le dije que iba a ir? ¿Por qué le dije que iba a ir? ¿Y qué hacemos? ¿Sabes qué? Le voy a decir que tengo dolor de cabeza. Que me duele la rodilla. No te duele nada, simplemente no tienes ganas de ir. Pero ¿sabe qué? Dice la Biblia, sean tardos para escuchar, sean prontos para oír y tardos para responder. ¿Y qué hacemos nosotros? Inmediatamente respondemos. Eso es igualito como cuando alguien te manda un correo en el trabajo. Un llamado de atención y usted agarra en carrera aquel correo y ra, lo contesta.
nunca conteste un correo inmediatamente. Nunca. Espere para mañana. Ahí están los panes, mire. El último pan creo que es, ¿verdad? Deja la ira para mañana. Podría ser que te metas a un problema y que al final no sepas qué hacer. ¿Sabes por qué? Porque uno enojado responde enojado. ¿Y sabe cuál es lo peor? Que después usted dice, la persona te dice, eso no es lo que te quería decir. Pero lo escribiste. Y peor ahora, que la gente no sabe redactar. Ahorita estamos en los tiempos de aquel campesino, ¿se acuerdan ustedes? Que el campesino mandó un telegrama a su pueblo. Se había ido, el campesino dijo, necesito regresar y quiero mandar un mensaje porque voy acompañado. ¿Ya? Y mandó a pedir al campo donde vivía con un telegrama y le mandó este telegrama. Llego el sábado, yo caballo, mamá mula. ¿Aló? Para pagar menos. Porque antes se pagaba conforme las palabras, las letras. Y entonces el que lo recibe dice, yo caballo, mamá mula. Se están peleando con seguridad. Y los llegaron a esperar. Y llegaron solo ellos. Y aquellos dijeron, ¿qué pasó? ¿Y el caballo y la mula? Es que no te entendí. Yo entendí que tú estabas peleando como caballo y que mi mamá estaba como mula, enmulada. Así también nos pasa. Y yo no sé si ustedes padecen del mal que yo padezco, que soy de pocas palabras para decir las cosas. Lo admito. Para lo único que tengo paciencia es para predicar la palabra y me meto y someto para que ustedes la puedan entender. Pero mi respeto para los maestros que tienen que repetirle 5 veces a un alumno lo mismo. Yo no. Yo estuve en una academia militar donde me decían una vez. Y yo tenía que entender. Y creo que me crecieron las orejas, aunque ustedes no me las miren. ¿Ya? Porque estaba atenta para escuchar lo que me decían. Porque en el ejército no te repiten una orden 2 veces. Ustedes saben que se repite. Una sola vez. ¿Y sabe qué te dice? ¿Entendió? ¿Entendió la orden? Sí, señor. ¿Está bien claro? Sí, señor. Y después, ¿oíste bien lo que me dijo? No oí bien lo que me dijo. Pero dijiste sí, señor. Y tenés que hacer esa orden que entendiste. Amén. Y saben también por qué nosotros nunca entendemos una orden cuando nos dan la orden. Porque andamos pensando en 20,000 cosas a la vez. Y la Biblia dice, los pensamientos con el consejo se ordenan. Por ahí está en algún texto. Los pensamientos se ordenan con el consejo. Pero, ¿qué pasa? Andamos una gran cantidad de pensamientos desordenados. ¿Cuántos están conmigo? ¿No se han ido? ¿Cuántos van a empezar a ordenar sus pensamientos? ¿Sabe qué me decía el Señor? Ya estoy cerrando el mensaje. ¿Sabe qué me decía el Señor? Cuando los pensamientos andan en desorden, impide que puedan recibir dirección sabia y consejo sabio de parte de Dios. Ahí está, ¿verdad? Los pensamientos, ¿con qué se ordenan? ¿Cuántos tienen 2, 3 pensamientos a la misma vez? Yo sé que algunos ni están aquí porque están en otro lado. Y con dirección sabia. O sea que hasta para hacer la guerra hay que tener dirección. ¿Cómo le hago la guerra? ¿Cómo le hago la guerra? ¿Me entiendes? Y finalmente tenemos una guerra que se llama guerra de prejuicios. Pensamientos desordenados. Y finalizo contándote una moraleja. Un día el pato se va al río. Y ustedes saben que los patos cazan los peces de noche, ¿verdad? Y el pato llega de noche al río y entonces se zambulle porque él mira algo dorado
Y cuando se tira al agua, él se tira creyendo que va a agarrar un pez. Pero no era un pez, era el reflejo de la luna. Cuando los demás patos miran que se tiró y que no era un pez, sino el reflejo de la luna, empiezan a reírse a carcajadas, como se está riendo usted ahorita. Entonces el pobre pato sale avergonzado y se pone en la orilla, triste, avergonzado, y desde ese momento él empieza a padecer del síndrome de timidez, porque se burlaron de él, y empieza a tener vergüenza. Y la vergüenza y la timidez le impidió que otra vez se volviera a tirar al río, porque él pensó, si me vuelvo a tirar al río, puede ser el mismo reflejo de la luna y se van a volver a reír de mí. Entonces él iba al río siempre, y cuando miraba los peces, él no se tiraba, porque decía, no sé si será el reflejo de la luna, y aunque miraba a los peces, no los tocaba, y así murió de hambre. Así nos puede pasar a cada uno de nosotros. Si por algo que alguien se rió, que nos pasó, nosotros sentimos vergüenza, la vergüenza va a hacer que te mueras de hambre. Y también la timidez va a hacer que te mueras de hambre. Así que no importa, si te equivocas, aparte el error, aunque sea el reflejo de la luna. Tú no vas a vivir por el reflejo de los demás, vas a vivir por lo que Dios ponga delante de ti, no importa quién se ría. Ponte en pie. Esta noche. Y que vaya al río y que traiga peces. Amén.